Mis amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, una vez más con ustedes en este su espacio Turno Libre. Hoy es miércoles, estamos ya a 5 del mes de abril. Bueno, hoy es día del periodista, Día Nacional del Periodista. Hoy hay que conmemorar muchas cosas, porque recordar la historia de nuestra vida social republicana y de nuestra vida de dictadura, toda esa historia, hacer toda esa historia para hablar de todo lo que tiene que ver con lo que ha sido la libertad de expresión, de difusión del pensamiento, del trabajo loable, del papel que tienen que jugar los periodistas como el cuarto poder en este Estado dominicano, que tiene un Estado democrático, republicano, un Estado democrático republicano, que es algo que todos conocemos cuáles son las virtudes. Tiene también ese Estado que viene, o es el resultado de una lucha tenaz por la separación de la isla contra los imperios, y que tiene entonces esa situación de soberanía, y que se acoge a ese derecho francés que establece la libertad de expresión, de difusión del pensamiento, los derechos civiles y políticos, y entonces ese ejercicio del periodismo dentro de esa dirección, dentro de esa situación que ha vivido la historia de la República Dominicana. Se enmarca entonces en que los periodistas es una profesión de muchos sacrificios, es una profesión de grandes peligros, que se somete a todas estas situaciones. Tiene que estar informando, orientando, educando, formando a la sociedad en el sentido de la preservación de ese Estado social de derecho que se vive en los estados y en el país. Por eso hoy recordamos aquellos periodistas que han empuñado y que han hecho de su pluma el poder que tiene la comunicación, el poder que tiene ese profesional de la comunicación, porque aquí está el poder de hablar, de pensar, de razonar, pero además de eso, de formar y de educar en base a ese pensamiento racional que se hace. Hablamos entonces de que la profesión del periodista corre grandes riesgos, porque tiene que estar recogiendo y narrando los hechos que día tras día, o instante tras instante, segundo tras segundo, hace la sociedad, el mundo. Entonces esa sociedad del mundo tiene que estar siendo orientada y basada en ese Estado social de derecho, como ya hemos dicho. Por eso, en el Día del Periodista, nosotros deseamos que esta clase llegue a tener todas esas garantías que debe tener para ejercer su profesión con dignidad, con decoro, con ética, con profesionalidad, con moral, con altura, con sensatez, con conciencia de clase y con conciencia social, que lo humanice por ese razonamiento, ese raciocinio al que hace uso para orientar, formar y educar. Por eso, en el Día de la Comunicación, el Día del Periodista, nosotros felicitamos a todos aquellos que han tenido ese valor, que han sido amantes de la libertad, que han sido amantes del derecho de todos y todas, que han sido amantes de la justicia, que han sido amantes de ese pensamiento práctico, que todos los días hacen opiniones, que todos los días elaboran lo que son la propuesta de desarrollo y de crecimiento social, lo que es la propuesta de bienestar, de orden, de paz, de tranquilidad, de justicia social. De eso estamos hablando, de los periodistas. ¿Cuánto valor en el aspecto de la valentía, cuánto valor en el aspecto
de ese valor social, cuánto valor en el aspecto en esa de promover y proyectar la libertad, de promover y libertar el desarrollo, de promover y plantearse el crecimiento de manera social. Cuánto decimos que establecer un orden social, un orden político, un régimen, un sistema, un modelo social, económico, político, tiene que estar ahí de la mano, tiene que estar presente, tiene que decir y tiene que hacer su aporte y jugar su rol en la sociedad, el periodista. Recordamos hoy a Gregorio García Castro, recordamos hoy a Orlando Martínez, recordamos hoy a todos esos caídos por defender la libertad, a todos esos caídos por defender ese derecho del periodista. Por eso recordamos hoy todos esos prohombres. Guido Gil, Gregorio, Orlando, Narciso González, Narcisazo, Gregorio García Castro, Orlando Gil. Cuánta moral, cuánta ética, cuántos valores están en ustedes plasmados. Hoy somos sus seguidores, hoy tomamos su ejemplo, para trillar ese camino que ustedes señalaron, como lo trilló Jesús. Jesús lo trilló, Jesús fue el primero en denunciar los males, Jesús fue el primero en denunciar aquello y azotar incluso a aquellos que esclavizaban, que cometían injusticias. Jesús fue el primero. Cae hoy, el 5 de abril cae hoy precisamente en la Semana Mayor, en la Semana Santa, miércoles santo, el último miércoles de la Cuaresma, pero también el inicio de la culminación de este periodo de Cuaresma. Estamos ya, que mañana se hace el lavado de pies, pero hoy se conmemora, hoy se recuerda lo que fue, toda la planificación de traición de Judas Iscariote, y esa traición fue revelada y dicha y planteada por Jesús ahí en la Santa Cena que se da mañana. Se inicia el Calvario, se inicia la pasión, se inicia entonces ese trayecto, ese camino difícil para marcar el camino hacia la unidad eterna, el camino hacia el Padre, hacia Dios, hacia la gloria, como dicen muchos. El camino estrecho y angosto que nos conduce a esa gloria, a esa salvación, a tener esa eternidad en la vida. Bien y mal está bien definido, pero vamos a ver si llegamos a tener el camino del bien, el camino de ese bien que es la justicia, ese bien que es el camino de la gloria, camino de la salvación, de la vida eterna. Bueno, hay varias informaciones que vamos a ver hoy de manera rápida. Dice que el caso Calamar, 2 imputados en Najayo, 15 en su casa. Esa es la resolución, la sentencia del tribunal donde estaba Kenya Romero, la jueza, en el caso Calamar. Dice que software en inteligencia artificial permite detectar
cáncer de colon. Es un software que hay, o sea, qué bueno. Detectar el cáncer de colon, para que se pueda detectar a tiempo y que se pueda entonces hacer algo, porque cuánta gente padece mucho dolor por este cáncer de colon. La dirección de pasaporte extiende horario de servicio ante altas demandas, mucha demanda de pasaporte. Ustedes saben que estuvo paralizado por un tiempo la entrega de esta libreta y que, bueno, estaban poniendo nada más un sellito y entonces por eso están diciendo que hay que extender los horarios para poder satisfacer las demandas que hay con respecto a la renovación de pasaporte. Bueno, Donald Guerrero y Peralta fueron llevados a Najayo en el día de hoy, ya fueron transportados, unos a la cárcel, otros a tener las demás medidas de coerción. Ya como decíamos, 2 van a Najayo y otros 15 van a su casa, a la cárcel o la prisión domiciliaria y medida de coerción. Así es que fue el resultado hoy ayer del asunto del caso Calamar, en la lectura de lo que fue ya la sentencia de la jueza Kenya Romero. Bueno, Abinader pide acción contundente contra responsables de incendios forestales. Vamos a ver eso más al final, también tenemos aquí unas imágenes que vamos también a hablar de eso. Bueno, y el PLD dice que la prisión preventiva a Donald Guerrero y a José Ramón Peralta, dice que tienen algunos componentes de persecución, aquí, dice el PLD, y bueno, todo hay derechos a pataleo. Ya decíamos que en ese caso van a haber muchos pataleos y que le van a pedir revisiones y esas cosas. El PLD, prisión preventiva a Donald Guerrero y a José Ramón Peralta, responde a la presión mediática. Ahí hubo mucha presión, hay presión mediática, que eso obedece y que no obedece entonces a lo que está establecido en los códigos. Dice Peralta, y muchos dicen hay que esperar que siga el debido proceso, que lo demuestren. Bueno, pero ya se vio en este caso Calamar todavía, mucha gente que se puso de acuerdo, que hizo aporte para dar luz a esta investigación y para poder condenar y castigar esta acción de corrupción que existe en este país, en esta sociedad dominicana. Hay que llamar la atención para eso y hay que llenarse de ese poder que nosotros decimos tiene la sociedad para reclamar esto, reclamar sus derechos, los derechos que le asisten, reclamar entonces que la administración del Estado esté en manos de gente que no tenga esa ambición por acumular, por saquear, por explorar capitales hacia otros países, hacia otros estados. Esa es una realidad que hay en el país, que hay mucha riqueza y no se sabe dónde están, y que hay muchas cosas que uno no se las puede explicar. Dice que el Partido de la Liberación Dominicana consideró que la decisión de la jueza Kenya Romero de enviar a prisión preventiva a Donald Guerrero y a José Ramón Peralta responde a la presión mediática y no se ajusta al derecho. Dice que en opinión del PLD se dio a conocer durante un documento de su dirección política tramitada por la Secretaría de Comunicaciones. La Comisión Política ha estado permanentemente reunida en sesión permanente durante esta situación que se generó en el país con el apresamiento de aquellos implicados en el entramado Calamar. Dice que a continuación el texto del documento que enviara el Partido de la Liberación Dominicana a los medios de comunicación. Dice que el Partido de la Liberación Dominicana, PLD,
considera que la jueza Kenya Romero actuó conforme al derecho al no imponer la medida de coerción más gravosa a Gonzalo Castillo, a Daniel Omar Camaño, a Luis Miguel Pichirilo y a Claudio Peña, tomando en cuenta, como se observó desde el primer momento, de que no concurrían que no se reunían todas las condiciones, concurrían todas las condiciones para la misma. Dice, sin embargo, les sorprende que en el caso de Donald Guerrero y José Ramón Peralta haya decidido de manera diferente, tomando en cuenta que tampoco en esos dos casos se cumplía las condiciones para la imposición de prisión preventiva. Esta fue la opinión del comité político del PLD en ese sentido, en ese orden. Y bueno, hay que decir que hay que esperar que haya todos los elementos para poder justificar esto. Ya sé que van a pedir revisión, ya sé que van a ir a agotar todo el debido proceso, todos los procedimientos que le permiten las leyes, y ellos van a estar en eso para ver si logran cambiar las medidas. Pero mientras tanto, ya fueron trasladados hoy a la cárcel de Najayo, donde le fue dictada la medida de coerción de la prisión preventiva. Dice que esto hace pensar que se trata de una decisión que no está basada en lo que establece la normativa procesal penal, sino más bien en un deseo de complacer en algunas medidas la presión política y mediática, tratando de quedar bien con todos o con todas las partes, algo que no corresponde al rol de un juez imparcial, dice el comité político del PLD a través de su unidad o de su comisión de comunicaciones. Lamentablemente, esta es la situación en la que se ven obligados a ejercer su función hoy los jueces en nuestro país, presionados por algunos miembros del Ministerio Público que no terminan de entender que su labor debe circunscribirse al espacio judicial y no a la mediatización de los casos, como la incidencia de la prensa y la opinión pública puede desembocar en lo que la Procuraduría o la Procuradora General de la República ha llamado muy acertadamente juicios paralelos. Juicios paralelos. Aquí está la posición del comité político. Para mucha gente sí, para muchos comunicadores sí, actuó esta presión mediática, actuó todas estas presiones que hacen porque la población está reclamando, está pidiendo a gritos que esa justicia sea imparcial, que esa justicia se acoja al derecho a los derechos fundamentales de los seres humanos, a los derechos civiles y políticos, a los derechos de equidad, de equilibrar las partes, de que no haya la influencia política, que no haya la influencia económica, de que no esté esa influencia social que están determinando. Pero la justicia nuestra, lamentablemente, sí está llena de esas situaciones. Y no es simple y llanamente en estos casos que son sonoros y que están involucrados figuras políticas y figuras que han estado en el tren administrativo del Estado.
No nada más en este caso, se da en muchos casos, porque es verdad que hay jueces que dan sentencia igualitaria a aquellos que se roban el erario público, a aquellos que, bueno, que hay asuntos de lavado, que hay asuntos ilícitos, todos los asuntos ilícitos. Entonces a eso hay que darle un trato especial. Entonces a eso hay que aplicarle lo que establece, lo que debe establecer la ley, lo que está contemplado en la justicia, en la equidad, lo que está contemplado en aquellos que tienen un sentimiento humano, lo que está contemplado en aquellos que entienden que hay que tener un modelo social, político y económico que sea basado en la justicia, en la equidad, que sea basado en eso. Entonces, de eso se trata. Por eso decimos, sí, es verdad, hay presión mediática, hay presión social, hay presión de los medios de comunicación, del poder de la comunicación. Hay presión de eso, existe, pero no nada más en este caso. Es la justicia dominicana que está lleno de eso. Es esa estructura de justicia que han construido todos esos que hoy son los más influyentes, los que usan más y los que abusan más del poder. Son esos que tienen las ambiciones de acumulación de riquezas. Son esos. Son esos los que tienen la presión social. Son esos los que ejercen la presión. En contra, ¿usted sabe de quién? De aquellos desposeídos, de aquellos que se ven obligados a hacer acciones que para ellos son delictivas. Ellos son delictivos y no son de justicia. Para los que tenemos el pensamiento distinto y es de justicia, que si usted tiene hambre y hay productos que se producen en la madre naturaleza, en la tierra, que es el primer productor, entonces esos productos son de todos. Hay que sembrarlos, todos tenemos que tener esa visión de que hay que sembrar los productos que usted necesita para alimentarse. Y hay que trabajar para producir eso. Y ese trabajo debe ser entonces para que usted tenga la recompensa de poder tener satisfechas esas necesidades que son perentorias y necesarias. Perentorias y necesarias. Pero ahí está. Interesante estos procesos. Pero es interesante cuando haya gente que lo analice como nosotros y que no use estos medios para malformar, para desinformar, para apoyar y para justificar el mal uso de los recursos del Estado y para justificar también el uso de la composición social y el uso también de la estructura social, jurídico-política que obedece a ese entramado, que podemos decir, o a ese esquema que favorece mucho a todas estas situaciones. Bueno, vamos a ver ahora, para también seguir dando en el pelado, como dicen, y dando en el clavo, y para que tengamos entonces un seguimiento del programa. Más tenemos ahí a Héctor Sánchez. Héctor Sánchez es catedrático universitario, es economista, doctor en economía, se ha preparado, tiene 30 años de servicio impartiendo materia en el asunto de la economía y tiene mucho conocimiento de la economía. Entonces a Héctor Sánchez le hicimos una pregunta sobre el impacto de todas estas situaciones de los fenómenos sociales, todas estas situaciones que tiene el mundo, generadas precisamente por todos esos sectores. ¿Cuál será el impacto? Vamos a ver, máster, lo que nos dice el doctor en economía y catedrático universitario y dirigente del movimiento Patria para Todos y Todas, el doctor Héctor Sánchez Castillo. Vamos a ver. Don Héctor, ¿cuál es la visión desde su óptica que hay sobre la situación mundial y el impacto para los países y la clase más desposeída del mundo? Bueno, en estos momentos el mundo vive una crisis integral, que es sanitaria, económica, política y moral, que es consecuencia, tiene su origen en las luchas, devastadoras de los sectores económicos dominantes por la hegemonía y la dirección del mundo.
La lucha entre las grandes naciones y los sectores económicos que la dominan, Estados Unidos, China, Rusia, Europa como Unión Europea, es en estos momentos catastrófica porque está orientada a lograr la hegemonía y dominio mundial independientemente de los medios y las consecuencias de las acciones que emprenda. Ahora mismo hay muchos conatos de guerra en el mundo, siendo la más devastadora y difícil la de Ucrania y Rusia, que ha sido alentada desde fuera por Estados Unidos y la Unión Europea, con mira a imponer su hegemonismo, sobre todo tratando de que Ucrania entrara a la OTAN, que es el brazo armado de Occidente en Europa en contra de China y de la Unión y de Rusia. Lo que resistió Rusia y le llamó mucho la atención a los occidentales, entiéndase, la Unión Europea y Estados Unidos, para que no asusaran a Ucrania en esa decisión. Y eso es lo que devastó y generó esa guerra, cuyas consecuencias se suman a la devastadora acción del COVID-19, de esa crisis, esa pandemia mundial que paralizó la producción del mundo, generó tantos desempleos, pobrezas y muertes en todo el planeta. De manera que ese conato de guerra, esa que pensábamos que iba a ser corta y que ya lleva más 3 meses, ha sido devastadora para el planeta, porque resulta que Rusia y Estados Unidos dominan un alto porcentaje de la producción de combustibles fósiles, de petróleo, gas natural y de gas licuado, que suministran a toda Europa, pero también son grandes productores de alimentos, de granos, de soya, digamos, de trigo y de muchos productos que son materia prima indispensable para bienes finales y alimentos en el mundo, pero también controlan muchos minerales estratégicos que se usan en la industria avanzada hoy en día. De manera que esa guerra que ha llevado a sanciones de parte de Estados Unidos y de Europa a Rusia, y acciones, digamos, que le han creado mayores dificultades al comercio mundial y a la cadena de distribución mundial, que ya tenía grandes problemas, ha tenido impacto demoledor en los precios de bienes y servicios de toda la economía del mundo, en especial en las economías más pobres de Asia, África, América Latina y del Caribe, y en economías pequeñas como República Dominicana, porque ese incremento del petróleo, ese incremento del trigo, del maíz, de la soya y de los minerales, que una economía como la nuestra, tan abierta, que como no han impuesto Estados Unidos y otras naciones, tiene que importar una gran cantidad, alrededor del 55% de toda su materia prima para la producción nacional. Y esa materia prima viene en cara, sobre todo el petróleo y otros insumos, y entonces ese incremento de precios va a aumentar los precios nacionales, porque los productores lo transfieren al producto final que consumen los 10.400.000, los 10 millones y medio dominicanos, más los extranjeros que viven en el país. Por tanto, tenemos una inflación, un aumento generalizado de los precios de bienes y servicios, que afecta considerablemente, en primer lugar, a los consumidores más pobres, a los asalariados, los que viven de salarios fijos, de ingresos fijos, y en segundo lugar a los desempleados, a los chiriperos, al sector que vive de la economía informal, a los micro, pequeños y medianos empresarios que necesitan más capital para producir y que no lo consiguen. Y que además, para enfrentar esa inflación importada, los bancos centrales y los gobiernos han aplicado políticas monetarias que tienden a aumentar las tasas de interés, el precio del dinero en el mercado, lo que hace que cada vez se tenga menos dinero para producir, para invertir, y que se produzcan con dinero caro, que es otro elemento que incrementa la inflación y que reduce el consumo nacional, y por tanto, al disminuirse el consumo, porque se reduce la cantidad de dinero en manos de la gente y de las empresas y el gobierno, se reduce las inversiones y se reduce, por tanto,
la producción y se contrae la economía. Hay un proceso y muchos economistas del mundo prevén una posible recesión en Estados Unidos y en Europa que va a impactar demoledoramente la economía mundial, sobre todo afectando aún mucho más a los pobres, porque como dice la Comisión Económica de América Latina de Naciones Unidas, la CEPAL, esta crisis, este aumento de precios puede generar más de 8 millones de pobres más en América Latina. Y aquí en República Dominicana puede aumentar considerablemente el nivel de pobreza y de indigencia, sobre todo de pobreza extrema. En el país a la clase media la golpean misericordiamente, sobre todo a la micro, pequeña y mediana empresa, que son el 98% de las empresas del país. Por tanto, la crisis mundial, generada en primer lugar por el deseo de las grandes naciones de dominar y dirigir el mundo y de imponer sus sistemas económico y político en el mundo, impulsada por los conatos de guerra, sobre todo la guerra entre Rusia y Ucrania, tiene un impacto demoledor en la producción, en el consumo, en el empleo, en los niveles de bienestar de la población mundial, sobre todo de la población más pobre de Asia, África y América Latina, en los sectores micro, pequeños y medianos empresarios, que son también muy golpeados por ese proceso inflacionario, por ese problema de distribución y de escasez en los fletes y en los transportes en el mundo, y por la escasez en sentido general de dinero y encarecimiento del dinero en el mundo y de las inversiones. ¿Hacia dónde va este país? Todo va a depender de cómo el gobierno y la clase dominante reaccionen frente a esta crisis. Nos parece que lo primero que tiene que hacer el gobierno es poner el mayor empeño en desarrollar, en zambullirse hacia la economía, hacia adentro. Y es un error que sigan poniendo tanto interés en el sector externo, en los servicios, que dependen fundamentalmente de los sectores externos, no de la economía nacional. Porque turismo, zona franca, remesas, que son los tres pivotes fundamentales generadores de divisas en el país, dependen del comportamiento de la economía de Estados Unidos y de Europa, fundamentalmente, que hoy están en una situación muy difícil. Por tanto, yo creo que el gobierno tiene que zambullirse hacia adentro, aplicar una economía de crecimiento interno, contribuyendo y dedicando recursos, tanto del sector privado de la banca como del Estado, a través del Banco Agrícola, a través de la Banca Solidaria, del Banco de Reserva, de Promipyme, a los micro, pequeños y medianos empresarios del campo y de la ciudad, a producir alimentos en el campo, meter todos los recursos necesarios, explotar la tierra que sean posibles, mejorar la producción agrícola, mejorar los precios para que produzcamos alimentos, que es el problema fundamental, porque se avecina una escasez y la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, pronostica que puede haber una gran hambruna por escasez de alimentos y de producción en el mundo. Por tanto, el gobierno tiene que insistir en producir alimentos en el campo fundamentalmente, metiéndole recursos y apoyo técnico y garantizándole precios rentables a los ganaderos y agricultores. Y en segundo lugar, desarrollar la producción industrial nacional, sobre todo apoyando a la micro, pequeña y mediana empresa, que son el 98% de los productores en el campo, tanto ganaderos como agrícolas e industriales, para que se generen empleo productivo y desarrollar infraestructuras que generen empleo, inversiones prioritarias, fundamentales, que son la inversión en educación, la inversión en infraestructura, pequeñas obras que generen empleo, acera, carretera, caminos vecinales, asfaltado de calle, en fin, pequeñas obras, que no esa macro obra en la que el gobierno insiste tanto, que puedan generar empleo en todo el país y consumo. Y invertir sobre todo en salud para controlar el COVID, mejorar la salud de la población, en energía eléctrica, sobre todo alternativas para que salgamos del consumo del petróleo y la dependencia del petróleo, y seguir subsidiando a los sectores más carenciados, entiéndase, a los pobres, a los desempleados, al sector informal y a los trabajadores y su familia, con los subsidios, porque ese dinero no se pierde, porque usted lo que hace es que deja de invertirlo en determinados sectores para invertirlo en la gente. Y el problema ahora es que la gente no disminuya su consumo, no disminuya su calidad de vida.
que se lo está generando la inflación por la pérdida de la capacidad de compra del peso dominicano, producto de la situación mundial, de la depreciación con el incremento de los precios. El gobierno no puede eliminar los subsidios a los sectores carenciados, no debe tampoco, si elimina el subsidio al consumo del petróleo, debe hacerlo a los altos consumidores, para la gasolina premium, el gasoil premium, la gasolina de altos precios, que es un lujo para que la clase media alta y los ricos la pueden sostener. Pero lo que es el gasoil y lo que es la gasolina regular, el gobierno no le debe eliminar el subsidio, porque eso sería impactar demoledoramente en los precios nacionales y hacer insostenible la producción y el consumo de la gran mayoría del país. Ese es un subsidio que el gobierno socialmente lo debe mantener en bien de la población, porque usted lo que hace es que resta recursos de un sector o determinado sector y lo dedica a favor de la gran mayoría del país. Por tanto, en conclusión, esta crisis mundial no la controla el gobierno, ni la controlan los ricos, ni el país, y menos un país, una media isla como esta, que tiene muy poca capacidad de independencia, sobre todo por su apertura al exterior. Tiene que ser manejada concentrándonos económicamente hacia motorizar los sectores internos que producen bienes y generar empleos y subsidios para los sectores más carenciados. Yo creo que solamente así el gobierno podría salir menos lacerado, menos perjudicado, y la nación y la gran mayoría serían menos perjudicadas de esta crisis mundial que no es fácil controlar y cuya perspectiva y futuro es impredecible. Dando todas estas explicaciones. Vamos a ver, vamos a hacer la pausa, vamos a recordarles que llegamos gracias a la alcaldía del municipio de Licey Medio. Trabaja por el desarrollo integral de todos los municipios de este pujante municipio de Licey. Gracias también a Bretón Comercial, que usted necesita para descansar, lo consigue en Bretón Comercial. Y gracias también a Proamoli. En Proamoli pues usted va a encontrar todo aquí lo que tiene que ver con los productos agropecuarios y en la protección al pequeño y mediano productor. Vamos a la pausa y seguimos con más. Hola, soy Fulgencio Severino, presidente del movimiento Patria para Todos y Todas. Siempre me preguntan que por qué rechazamos el financiamiento de los partidos políticos. Nosotros somos el único partido reconocido por la Junta Central Electoral que rechaza este financiamiento. Y en 2 años de haber sido reconocida nuestra organización, nunca hemos recibido estos recursos. Y te voy a decir por qué. Con 1.200 millones de pesos que cada año le entregan a los partidos políticos, pudiéramos pensionar a miles de personas humildes en la República Dominicana. Pero además, pudiéramos mejorar el sistema de salud en la República Dominicana y fundamentalmente garantizar los medicamentos de forma gratuita a toda la población. Es por eso que nosotros rechazamos estos recursos, pero hay otras razones. Una de ellas es que los dirigentes de los partidos que reciben este financiamiento controlan el partido, ponen a los dirigentes, porque ellos financian la actividad al interno del partido y por lo tanto influyen en la militancia al disponer de recursos económicos y pueden hasta comprarlo. En esa dirección, este financiamiento sirve para secuestrar la democracia interna dentro de los propios partidos. Es por eso que nosotros rechazamos y demandamos en la nueva reforma a la ley electoral y a la ley de partidos políticos que se elimine el financiamiento a estas organizaciones. Además, República Dominicana es de los únicos países donde el financiamiento es permanente. En otros países se financia la campaña electoral, pero aquí se le entregan recursos todo el tiempo a las organizaciones. Y es en esa dirección que este financiamiento
más que servir a la democracia, más que servir al fortalecimiento de los partidos políticos, sirve a la corrupción política y sirve al secuestro de estas organizaciones. Si vas a festejar, hazlo con calidad. Y para darte el mejor servicio, nace el Club Lizamel, lugar perfecto para cualquier celebración familiar o empresarial. Seguridad, privacidad y atenciones de primera, bien cerca de la ciudad. Club Lizamel, carretera Santiago Licey, entrada Las Palomas. Más información y reservación 580-7307 y 843-1919. Club Lizamel, donde su evento es de calidad. Hace 7 años, alzamos el vuelo para iniciar un trayecto que nos ha permitido conocer familias que trabajan en equipo para forjar un futuro próspero. Hemos atravesado mares, ríos y montañas para acompañar al emprendedor que a fuerza de fe hace crecer su negocio. Y fue ahí cuando nos dimos cuenta de que vale la pena sembrar, cuidar y esperar para ver florecer la semilla de nuestros esfuerzos. Cada región nos ha marcado con la diversidad de sus sabores y el rostro de su gente nos confirma que vale la pena trabajar por una sociedad más inclusiva. Nosotros estamos ahí, donde el ordeño de la vaca contrasta con los atardeceres y cada mañana se renuevan las energías que cuidan el medio ambiente. Vivimos donde están las ilusiones que un día tuvieron que emigrar para encontrar nuevos horizontes. Estamos en la mirada optimista de un pueblo que hace de la esperanza su baluarte y es conocido por sus frutos. Llegamos donde la cultura se baña con el mar Caribe y el triunfo de uno es de todos. Porque somos los sueños que juntos hacemos realidad. Horus te invita a conocer su nueva etapa, 16 nuevas suites presidenciales y ejecutivas, donde puedes satisfacer todas tus fantasías a través de diferentes culturas. 54 habitaciones, acentuadas en decoración y tecnología. El confort, la excelencia y la calidad en el servicio nos convierten en la diferencia. Horus Aparta Hotel, más que un hotel. La Cámara Forestal Dominicana te invita a que donde quiera que vayas en esta Semana Santa, proteja los bosques. Son nuestros recursos y son de todos. Bueno, las autoridades locales de esta ciudad de Santiago y de norte, de la 14 provincia del Cibao, están haciendo un llamado para ver cómo se evitan accidentes, cómo se evitan muchas situaciones con motivo de este asueto de la Semana Santa, la Semana Mayor. Vamos a ver, máster, aquí las autoridades de Santiago que hacen este llamado y están a disposición de trabajar para que la sociedad pues no tenga nada que lamentar en este asueto de la Semana Mayor. Vamos a verlo más. Buenos días a todos, a todas, a los medios de comunicación, a los líderes de opinión, a los reporteros, camarógrafos, a todos. Y felicitar a todos los comunicadores por este día tan especial para ustedes, en su día. Miren, como ya de costumbre, tanto la Defensa Civil como EDE Norte y la Gobernación trabajamos en estos días festivos de Semana Santa, cuando la gran mayoría de los ciudadanos de la República Dominicana lo toman de asueto para ir a la playa, al campo y a los ríos. Nosotros en este plan operativo 2023
que ustedes saben que Edenorte pues, está ubicado en las 14 provincias, 69 municipios y 101 distritos municipales. Aumentamos el número de canastos a nivel de Edenorte, un total de 31 canastos, total 14 grúas. Unidades pequeñas, en cada sector incluimos 2. Equipo de operación local, un total de 30. Lo que tiene que ver con una de las cosas que más nos solicita la Defensa Civil, que es la poda, aumentamos también el número de unidades, total 20. Los trabajos con tensión, o sea, las brigadas que trabajan sin tener que dar interrupción en el sistema, 3 para Santiago, 3 para San Francisco de Macorís, 2 para La Vega, 2 para Mao, 2 para Puerto Plata, en un total de 12. Ustedes saben, el número de brigadas también en las oficinas comerciales la aumentamos a 20. Ustedes saben que es muy común en estos días los accidentes de tránsito y generalmente el accidente termina acorándose en un poste de energía eléctrica. Eso es normal. A diario, aquí nosotros tenemos averías por el orden de unas 15, que un camión se llevó un poste, que un carro embistió un poste, y por eso estamos preparados con los almacenes, con suficientes postes, conductores y materiales eléctricos, por igual transformadores. Yo le hago un llamado a los bañistas, a los y las dominicanas, que se van a trasladar desde todos los puntos del país y van a recorrer las carreteras, las autopistas, los caminos vecinales, que hacerlo con prudencia, porque si lo hacemos con prudencia, estamos convencidos que vamos a reducir el número de accidentes. Ahora, si usted toma una carretera bebiendo alcohol, ya usted sabe lo que va a ocurrir. Si usted toma una carretera violando los límites de velocidad, usted sabe que va a frenar en un poste de hormigón o en un poste de madera. Ese 1.237.000 usuarios que tiene Edenorte, nosotros les aseguramos que tendrán energía 24 horas, insisto, a menos que un camión no embista un poste. Lo dejo con el director regional de la Defensa Civil, que hemos trabajado de la mano. Ambas instituciones nos hemos apoyado de manera permanente, por igual la gobernación, y yo sé que la honorable gobernadora pues no está con nosotros aquí porque la madre de su asistente, el buen amigo, compañero Juan Madera, falleció ayer. Lo dejo con Arias. Mira, en la Defensa Civil o el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta de Santiago, hubo muchos cambios. Y los cambios son la generosidad de todas las instituciones del gobierno. Todas las instituciones del gobierno nos están apoyando. Y Edenorte, por costumbre, tiene inmediatamente asignar un enlace para dar respuesta a cualquier emergencia que se produzca en Santiago o en la región del Cibao. Edenorte mantiene un personal permanente a través de la Defensa Civil para gestionar cualquier acción que se produzca producto del sistema energético. Y queremos advertir a la población que si usted va a salir de casa, deje el break tumbado, no la deje con energía, porque puede producirse un conato de incendio. Puede estar conectado una licuadora, un celular, y puede producir incendio con la casa cerrada. Por lo que nosotros estamos trabajando en coordinación a través del PMR que preside la señora gobernadora licenciada Rosa Santos, lo que es el trabajo de Edenorte. Y debo informar también aquí que esto ha cambiado. El cambio llegó en la institución. ¿Por qué? Porque primera vez en la historia que nosotros trabajamos agarrados de manos de Edenorte. Y nosotros debemos felicitar a Andrés Cuesto, porque en la gestión de Andrés Cuesto siempre hemos estado presentes con Edenorte. Aquí veíamos estas instituciones del Estado, sobre todo en toda esta región norte, para ver alguna medida. Ya se dice que ya se ha iniciado el operativo a partir de esta tarde
que desde hoy pues empiezan a salir mucha gente hacia diferentes destinos de la provincia del país, y entonces también hay mucha gente que desde hoy pues llega a compartir y a reflexionar en los hogares. Entonces por eso estamos diciendo que es importante que tengamos esta orientación y que sepamos que hay mucha gente voluntaria que está trabajando por nosotros, que está luchando para que no haya más accidentes. En ese sentido es que estamos viendo la situación, y entonces llamamos a que mantenemos eso. Hay máster ahí, bueno, prácticamente ya vamos a despedir el programa. Vamos a poner, máster, ahí 10 razones para la no privatización del agua. Esto es algo que hay que llamar la atención porque hay una sequía, y hoy vimos que el presidente de la República está hablando de la protección al medio ambiente porque hay que mantener esta situación del agua y preservarla. Vamos a verlo, máster. 10 razones para no privatizar el agua. Uno, porque el agua es un derecho humano a proteger, no una mercancía para comerciar. 2, porque privatizar el agua es privatizar nuestras montañas, para que la minería explote todas las lomas donde nace este recurso. Por ejemplo, la explotación de Loma Miranda, Parque Nacional. 3, porque el agua es un elemento natural fundamental para la vida de todos los seres vivos, y el consumo humano tiene prioridad sobre cualquier otro uso. Privatizarla sería una sentencia de muerte para todos los que no pueden pagarla, porque a nadie se le debería negar el agua para sus necesidades básicas por no poder pagarla, pues la privatización hará que el agua sea enormemente cara por el simple hecho de hacer más ricos un grupo de empresarios. 5. Porque nos obligarían a pagar hasta por usar libremente el agua de lluvia, o por beber en un arroyo, o por bañarnos en un río, o por cualquier otro uso, ya que el agua no será del pueblo dominicano. 6. Porque estamos hartos de que nos roben a través de leyes injustas promovidas y aprobadas por senadores, diputados y funcionarios indolentes de nuestras provincias. Bueno, se nos acabó el tiempo. Mañana a las 12 del mediodía estaremos de nuevo con ustedes, y ya en vivo nos vemos el próximo lunes a través de Galaxia TV y todas las plataformas digitales que están en Galaxia TV. Nos vemos el lunes. Feliz fin de semana, feliz semana mayor. Bye bye. Galaxia TV, la imagen que se proyecta.